El único antecedente que tenía era un nódulo tiroideo, pero ya se había estudiado, era benigno y tenía un perfil tiroideo completamente normal. Cuando la vimos en el servicio de urgencias estaba en regulares condiciones, la frecuencia cardíaca estaba en 150 por minuto y la presión arterial estaba en 160. Se observaba con engurgitación yugular a 45 grados, tenía un soplo mitral holosistólico grado 2 de 4 y tenía estertores en ambas bases pulmonares. Esta fue la radiografía que le hicimos, donde nos llamó la atención que tenía cardiomegalia y además tenía congestión pulmonar. Este es el electrocardiograma. Ustedes pueden ver que tiene un flóter auricular, está a 150 por minuto. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿qué será lo que le está pasando a esta mujer? ¿Será que tiene una cardiopatía dilatada, avanzada, y ahora está presentando un flóter, que eso lo vemos con frecuencia, fibrilación auricular y flóter en pacientes avanzados? Con frecuencia lo vemos y sabemos que hace parte como de toda ese deterioro y ese decline de la función cardíaca. O nos hicimos la segunda pregunta, ¿será que esta paciente tiene una falla cardíaca que está inducida por esa taquicardia? Discutimos mucho qué hacer y finalmente decidimos hacerle una ecocardiografía, se la solicitamos de entrada trasesofágica, porque ya les voy a contar después cuál fue la discusión que nosotros tuvimos, y para tener toda la información si tenía o no tenía trombos en caso de que decidiéramos hacer alguna estrategia de control del ritmo. Bueno, entonces nos reportan del servicio de eco que ella tiene una hipocinesia difusa severa, la fracción de eyección se calculó en 10 al 15%, la aurícula izquierda estaba en 20 centímetros cuadrados, no tenía hipertensión pulmonar y las estructuras valvulares eran normales y no tenía evidencia de trombos ni en la orejuela ni en el ventrículo. Entonces tuvimos esta discusión, ¿qué fue primero? ¿La arritmia y después la insuficiencia cardíaca o lo contrario? Bueno, muy bien, yo también estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que primero fue la arritmia, porque siempre que yo veo un paciente con insuficiencia cardíaca de nuevo, para mí el eco me dice demasiadas cosas. Yo miro siempre si las aurículas están dilatadas, pacientes con cardiopatías de larga evolución tienen aurículas grandes. Le miro el ventrículo derecho porque pacientes con ventrículo derecho malo probablemente llevan mucho tiempo también con insuficiencia cardíaca. Les miro la presión pulmonar, cuando están muy hipertensos pulmonares generalmente son crónicos, y les miro el patrón de relajación. Cuando tienen patrón restrictivo, probablemente también es una cardiopatía que lleva muchísimo tiempo. Y miren que ella no cumplía con ninguna de estas cosas, todo parecía ser relativamente agudo. Entonces, nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Será que le controlamos la frecuencia y la anticoagulamos? ¿O será que intentamos volverla a ritmo sinusal y anticoagularla? ¿Qué habrían hecho ustedes? Cardiovertirla, muy bien, nosotros hicimos lo mismo. La llevamos a una cardioversión con 150 joules y ella volvió a ritmo sinusal. Sin embargo, después de la cardioversión salió bastante comprometida. Tuvo deterioro hemodinámico, fue necesario ingresarla a la unidad de cuidados coronarios con soporte vasopresor e inotrópico y necesitó norepinefrina y milrinone. Después se le dejó una infusión de amiodarona porque necesitábamos mantenerla en ritmo sinusal, evitar que recurriera, y 4 días después empieza a hacer episodios de taquicardia ventricular polimórfica. Fue necesario nuevamente desfibrilarla y miren que en ese entonces se le hizo un electro donde el QT estaba en 600. Entonces suspendimos todos los medicamentos que estaban involucrados en prolongar el QT y después de que logramos trasladarla al piso, su condición mejoró y ya le iniciamos toda la terapia farmacológica, le dimos de alta. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían pensado en que era candidata a un desfibrilador en prevención secundaria o habrían continuado la terapia farmacológica? Claro, porque ella tenía una causa corregible de la taquicardia ventricular. Fue en el contexto de un QT largo, entonces no tenía indicación en ese entonces de ningún tipo de dispositivo. Empezamos a vigilarla, entonces se ingresó al programa de falla cardíaca, empezamos a titular los medicamentos. Sin embargo, por ese debut que había tenido de tanto compromiso de la función sistólica, inotrópicos, UCI, decidimos hacerle unos estudios básicos para tener adelantado algo del protocolo de trasplante, porque no sabíamos hacia dónde íbamos a evolucionar con ella. Tuvimos bastantes dificultades en titularle medicamentos, porque claro, una mujer joven en edad reproductiva, lo usual es que tenga presión arterial baja, y ahora con 10% de fracción de eyección, ya se imaginarían ustedes lo difícil que fue aumentarle las dosis de todo. Seguimos pensando que era necesario pensar en algo más, entonces discutimos su caso con electrofisiología
Ella se había ido tomando amiodarona para evitar que recurriera al flóter, pero una mujer tan joven, someterla a largo plazo a recibir un antiarrítmico con tantos problemas tóxicos no era una buena idea para ella. Y decidimos entonces llevarla a una ablación del istmo cabotricuspídeo para evitar recurrencia del flóter. Y ella empezó a sentirse un poco mejor, ya estábamos en clase funcional 3, y el grupo de trasplante nos hizo esta pregunta. Es una mujer muy joven, era muy delgada, y su tipo de sangre no era frecuente entre nosotras, y preveíamos que se iba a ser un poco difícil conseguir un donante para ella. Entonces, se puso en lista. Pensamos que iba a ser muy difícil que ella encontrara un corazón, un donante. Sin embargo, una semana después recibimos una llamada. Habían encontrado el corazón perfecto para ella. Entonces tuvimos esta discusión, ¿será que la trasplantamos o será que esperamos? Tuvimos ese dilema. Entonces lo que hicimos fue llamar a la paciente y cuando la llamamos y le dijimos que había un corazón para ella, estaba un poco sorprendida y nos dijo, no, pero ¿por qué me van a trasplantar si yo estoy muy bien? Ya puedo hacer casi todo, me ocupo de todas mis labores de la casa y me siento perfecta, subo escaleras, camino. Entonces decidimos hacerle un nuevo eco y nos llevamos esta sorpresa. Fracción de eyección del 50% y la sacamos de la lista de trasplante. Le hicimos seguimiento y miren ustedes cómo ella pasó de tener una fracción de eyección del 10% a 50% y después a 60%. Y miren cómo sus diámetros en fin de diástole empezaron a bajar de 5,3 hasta 3,8 y en fin de sístole de 4,7 a 2,6. Entonces, en conclusión, este caso se trataba de una taquicardiomiopatía, una disfunción ventricular inducida por taquicardia, que está descrita principalmente en pacientes con fibrilación auricular, pero se puede ver en pacientes con flóter, con aumento severo del automatismo ventricular y con taquicardia ventricular. Sabemos que hay múltiples factores fisiopatológicos por los que puede aparecer, porque se aumentan las presiones de llenado, se aumentan las catecolaminas y porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aparece fibrosis. Ella entonces hizo lo que se llama ahora el fenómeno de remodelación reversa, que puede corresponder a dos situaciones. Puede ser que el paciente se recupere, es el paciente que completamente queda libre de enfermedad y nunca más vuelve a tener episodios de insuficiencia cardíaca, o remisión. Remisión, miren que es un término parecido al que se usa en los pacientes con cáncer, donde yo doy quimioterapia, la enfermedad no está activa, pero puede volver a aparecer en cualquier momento. Esto le pasa a algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. Porque miren que yo puedo evolucionar desde un miocardio que es normal y es viable hasta un miocardio que es no viable, pero si yo corto esta cadena, yo puedo hacer que el paciente tenga remodelación reversa. Miren todos los factores que pueden ocasionar disfunción ventricular en los cuales se puede observar remodelación reversa. Algunos ejemplos: pacientes con enfermedades tiroideas, taquicardia, que han recibido quimioterapia, toxicidad por alcohol, las pacientes de cardiopatía periparto. Y miren todas las estrategias que permiten que yo tenga remodelación reversa. Cuando yo doy betabloqueadores, cuando bloqueo el eje renina-angiotensina-aldosterona, y dispositivos como por ejemplo los de asistencia ventricular, el resincro, y cuando yo revascularizo a un paciente que tiene miocardio hibernante. Muy bien, y ahora que esta paciente se mejoró, ¿qué harían ustedes? ¿Le suspenden el tratamiento, se lo dejan igual o se lo retiran gradualmente? ¿Qué harían con ella? Es una pregunta difícil. Bueno, quizá una de las variables que menciona para yo saber si el paciente está en recuperación o si está en remisión es ir un poquito más allá de la fracción de eyección. Es importante que a mí el ecografista me reporte cómo está el strain de ese ventrículo. Pacientes que normalizan strain, que no tienen activación persistente de péptidos y que se recupera la fracción de eyección, probablemente son casos de recuperación y ahí sí, de acuerdo con los doctores que están en primera fila, empezamos a retirar de forma gradual los medicamentos, primero el antialdosterónico y después, al final, lo último que retiramos es el beta bloqueador. Pero si el paciente tiene recuperación de la fracción de eyección, pero el strain sigue mal o sigue con marcadores de activación neurohormonal, ese paciente es mejor dejarle el tratamiento porque puede que no esté libre de nuevos eventos de insuficiencia cardíaca. En conclusión, en este caso aprendimos que no nos debemos olvidar de las causas reversibles de la insuficiencia cardíaca y que todos los esfuerzos que nosotros hacemos para recuperar la función ventricular de estos pacientes son valiosos. Quizá el ejemplo más desagradecido es el de la cardiopatía isquémica, donde por la fibrosis, la necrosis y todo lo que aparece,
No vemos con mucha frecuencia mucha recuperación de la función, pero ejemplos como el de ella, disfunción ventricular inducida por taquicardia, por hipertensión, por algunos tóxicos, podemos tener resultados tan espectaculares como este. Muchas gracias.